Muchas veces una imagen dice lo que todos callan. El 27 de marzo de 2006, la fotografía de un perro callejero sosteniendo un pie humano en el hocico encendió todas las alarmas. Nadie imaginaba que con esa imagen comenzaba uno de los crímenes más macabros, simbólicos y polémicos de la historia reciente de Chile, y mucho menos que los días siguientes traerían una cadena de descubrimientos aún más perturbadores. Nuevas partes humanas aparecían en distintos puntos del sur de Santiago, pero no solo la policía las buscaba. Cientos de personas recorrían vertederos, canales, baldíos, en busca de restos de una persona que, hasta el momento, nadie sabía quién era. Esta historia está marcada por el abandono, el silencio y por sobre todo, por preguntas sin respuesta. Una historia que, a casi 20 años de ocurrida, sigue estremeciendo a un país, el cual preferiría no recordarla. Era 26 de marzo de 2006, un lunes aparentemente cualquiera, pero esa mañana una imagen empezó a circular, y sería esta imagen la que cambiaría el curso de una historia que aún no terminaría de cerrarse. Esta imagen mostraba a un perro callejero caminando tranquilamente por las calles de Puente Alto, pero en su boca llevaba un pie humano. El impacto fue inmediato, las autoridades llegaron rápido al lugar, y lo que encontraron fue solo el comienzo de una pesadilla, pues, entre arbustos, tierra suelta y un entorno semi-industrial, aparecieron más restos humanos, piernas, manos, partes del torso, todas cortadas con una precisión quirúrgica. No pasó mucho tiempo antes de que otros hallazgos se repitieran. Días después, fragmentados del mismo cuerpo fueron encontrados en distintos puntos del sur de Santiago: San Joaquín, La Pintana, El Bosque y San Bernardo. Cada hallazgo era una alarma, una señal clara de que el crimen no solo era brutal, sino que tenía cierto componente simbólico, casi como si se tratara de un ritual. Pero aún así, existía una gran incógnita, pues, ¿quién era la víctima? ¿Quién era esta persona cuyos restos estaban siendo esparcidos como un macabro rompecabezas humano? En ese momento, no había nombre, no había rostro, tampoco historia, solo un cuerpo destrozado y una ciudad entera desconcertada. La policía abrió una investigación de urgencia, la prensa se volcó al caso, y mientras tanto, cientos de personas comenzaron a recorrer las calles, los canales y los sitios baldíos, buscando más partes, más pistas. Era como si todo Chile estuviera buscando algo. Mientras los restos humanos seguían apareciendo en distintos rincones de Santiago, la policía trabajaba a contratiempo. Tenían partes de un cuerpo, pero ninguna pista clara. Y hubiera seguido así, si no hubiese sido por un error. Un error. Las huellas dactilares habían sido quemadas, dejando en evidencia que no era un crimen ocasional, sino que era algo más planeado. Varios tatuajes también habían sido eliminados, salvo por uno. Y gracias a este pequeño detalle, el rompecabezas comenzaba a tomar forma. Se trataba de un joven, Hans Pozo, de 20 años. Hans Hernán Pozo Vergara nació el 2 de noviembre de 1985 y fue inscrito por su madre biológica, Marta Vergara. Pero pronto quedó al margen del cuidado familiar. Desde pequeño vivió en condiciones de abandono. Su madre lo entregó al cuidado de una familia amiga, los Briceños, cuando tenía tan solo meses de vida. Durante su infancia y adolescencia, Hans pasó por distintos hogares sustitutos, casas de familiares y de conocidos, muchas veces sin la estabilidad ni contención emocional que él necesitaba. Su vida estuvo marcada por el abandono y la ausencia de redes de apoyo. Desde muy joven, Hans comenzó a vivir en situaciones de calle, luchando contra el hambre y más adelante con la drogadicción. A los 16 años ya estaba completamente desvinculado de cualquier entorno familiar o incluso estatal. A pesar de su situación, Hans intentó salir adelante. Tuvo una hija siendo muy joven y en entrevistas posteriores, su familia biológica señaló que él deseaba reintegrarse y dejar atrás la vida de la calle. Pero las condiciones no estaban de su lado. El consumo problemático de pasta base, la falta de oportunidades y la estigmación social lo mantuvieron en una vida errante, sobreviviendo entre plazas, casas abandonadas y calles al sur de Santiago. Para muchos, Hans era invisible, un joven sin nombre, sin rostro, sin historia. Pero en las semanas posteriores a su muerte, su identidad se convertiría en el centro de atención mediática, política y judicial. El país se preguntaría quién era este joven, que solo quedaban partes de su cuerpo. Y fue precisamente esa pregunta, ¿quién es Hans Pozo?, la que encendió una bomba social que aún, casi 20 años después, sigue dejando ecos. El 27 de marzo de 2006, la imagen de un perro con un pie humano en la boca recorrió las redacciones de los medios y sacudió el país entero. Fue en la comuna de Puente Alto, donde un vecino alertado por los ladridos vio un perro con el pie ensangrentado. Llamó a carabineros y horas más tarde un brazo apareció en San Bernardo.
Luego, otras partes, troncos, manos y piernas, comenzaron a ser encontradas en distintas partes del punto sur de Santiago. Comunas como La Pintana, El Bosque, Pedro Aguirre Cerda y San Joaquín. El hallazgo, además de ser macabro, fue mediático. Las extremidades estaban lavadas, algunas congeladas, y habían sido colocadas en lugares visibles. No se trataba de un crimen común. El asesino, o los asesinos, parecían estar dejando un mensaje, y ese mensaje no era solo para la policía. En cuestión de horas, la noticia se apoderó de los titulares. Los noticieros hablaban del descuartizador. Los vecinos especulaban sobre rituales satánicos, venganzas narco e incluso crímenes de carácter político, pero aún no había un nombre. A pesar de que se había hallado más del 90% del cuerpo, el rostro no aparecía. Era un crimen sin rostro. La policía recurrió entonces a un recurso extremo: la reconstrucción facial forense, análisis genético, y fue gracias a una antigua denuncia por pensión de alimentos que se logró identificar una huella digital del joven. El 4 de abril, el cadáver finalmente tenía nombre: Hans Hernán Pozo Vergara, de 20 años. Pero identificar el cuerpo fue solamente el inicio. La verdadera pregunta era ahora: ¿quién? ¿Cómo? ¿Y por qué lo desmembró? ¿Qué intentaba ocultar? ¿O qué es lo que quería mostrar? El crimen de Hans no solo fue brutal por su violencia física, sino que también por la dimensión simbólica. El cuerpo hecho pedazos, dispersado como un rompecabezas humano en las comunas más pobres de Chile. Fue un reflejo cruel de cómo la sociedad lo había tratado en vida: fragmentado, abandonado e ignorado. Y a partir de este momento, todo lo que rodeó el caso se volvió aún más oscuro, más estigmático e incluso más perturbador. Tras semanas en las cuales la investigación no parecía avanzar, emerge un nombre que cambiaría para siempre el rumbo del caso: Jorge Martínez Arévalo, un empresario, dueño de una popular heladería, funcionario municipal y, según algunos, un hombre con mucho más poder del que parecía. ¿Y quién fue realmente? ¿Y qué, sobre todo, fue lo que lo llevó a convertirse en el principal sospechoso del crimen brutal hacia Hans Pozo? Aquí comienza el capítulo más oscuro de esta historia: las dos versiones del crimen y solo una víctima. En 2006, a pocos días después del hallazgo del cuerpo desmembrado de Hans Pozo, Jorge Martínez Arévalo apareció como el principal sospechoso, pero antes de que este pudiera ser interrogado formalmente, se quitó la vida. Lo hizo de un balazo en la cabeza, en la comuna de La Cisterna, pero este no murió sin dejar algo atrás. Martínez dejó una carta. En ella escribió que Hans Pozo lo había estado extorsionando durante meses, exigiéndole dinero a cambio de no relevar un supuesto vínculo personal entre ambos. El contenido más fuerte de esta carta decía que Hans Pozo había dicho ser su hijo biológico. Martínez había respondido con evasivas. Sin embargo, los pagos continuaron. Según él, lo hostigaban sin parar. El empresario relató que Hans exigía grandes sumas de dinero y que al no ser entregada, su vida empezaría a deteriorarse. Alegaba que Pozo se presentaba en su casa, lo amenazaba y que había intentado agredirlo. Hablaba de miedo, de humillación y de sentirse acorralado. También mencionaba en su carta que Pozo había amenazado con arruinar a su familia e incluso a su trabajo. Pero la parte más llamativa de su versión es que él involucraría a dos carabineros, dos funcionarios de la 10ª comisaría de La Cisterna. Según Martínez, estos policías sabían del supuesto chantaje e incluso afirmó que los contactó buscando ayuda y que uno de ellos habría estado vinculado con Hans. Hay versiones en las cuales indica que uno de estos funcionarios incluso frecuentaba la misma red de explotación sexual masculina en la que Hans Pozo participaba para sobrevivir. Martínez habría intentado acudir a instituciones para hacer una denuncia sobre lo que vivía, pero nadie lo habría tomado en serio. El miedo, la presión y la vergüenza terminaron en formar su decisión final, pero algo no terminaba de calzar. Tras su muerte, la policía y la fiscalía centraron la investigación en torno a Jorge Martínez. Las pruebas eran fuertes: rastros de sangre de Hans Pozo encontrados en su casa, además de objetos con su ADN. También se descubrió el arma con el cual se había suicidado, y la cual era la misma en la cual se le habían efectuado 2 disparos en la cabeza a Hans Pozo. Según la versión oficial, Martínez asesinó a Hans Pozo en su domicilio, y luego lo desmembró en la bañera con herramientas que había comprado en una ferretería local. Después, habría guardado los restos en bolsas y refrigerándolos industrialmente en su heladería, para luego ser desechados en distintos puntos de Santiago durante varios días. Pero aquí es donde comienza lo más extraño. Para hacer todo esto sin ser visto, es necesario al menos 3 personas que debieran haber estado involucradas. Es difícil imaginar que Martínez, un hombre de casi 60 años con problemas de salud, haya podido mover y distribuir tantos restos por tantos puntos distintos, sin ayuda. Y es aquí donde entran las teorías y emergen las dudas con mayor fuerza. La policía interrogó a su entorno, incluyendo familiares y empleados. Sin embargo, nadie fue formalizado y la investigación concluyó con un cierre rápido. Los carabineros mencionados por Martínez fueron citados, pero nunca nadie fue imputado, y sus nombres siquiera aparecieron oficialmente en la causa.
La fiscalía cerró el caso determinando que Jorge Martínez actuó solo, movido por el miedo al chantaje y el escándalo social que habría significado la revelación del vínculo con Hans. A pesar de todas las inconsistencias, jamás se abrió una nueva línea investigativa. Y así terminó la historia oficial. Un empresario presionado hasta el límite, un crimen cometido en secreto y una víctima que, una vez más, fue callada por quienes debían protegerlo. Pero la carta, las dudas, los testigos que nunca hablaron y los carabineros que jamás fueron investigados dejaron una herida abierta. ¿Fue realmente Jorge Martínez el único culpable? ¿O hubo alguien más detrás de este crimen? Con la versión oficial cerrada, pareció que el caso estaba resuelto, pero nada más lejos de la realidad. Las sombras nunca desaparecen del todo, y en esta historia tan oscura, muchas voces comenzaron a levantarse. Levantaron dudas, rumores y teorías que aún en día de hoy mantienen vivo cierto misterio. Una de las teorías más difundidas y más controversiales del caso señala que los dos carabineros de la 10ª comisaría de La Cisterna estuvieron involucrados directamente o indirectamente con la muerte de Hans Pozo. Según esta teoría, los policías habían formado parte de una red que explotaba sexualmente a jóvenes en situación de vulnerabilidad, entre ellos Hans. Se dice que Jorge Martínez había sido presionado o manipulado para ser el chivo expiatorio y cargar con la culpa de este crimen, mientras que los verdaderos responsables se habrían quedado bajo la sombra. Esta versión toma fuerza por diversas razones. La carta póstuma de Martínez, donde menciona la presencia y amenazas de los policías. Testimonios anónimos que hablan sobre la complicidad policial y encubrimientos. Y la extraña facilidad con la que Martínez logró manipular restos humanos y vehículos sin ser detectado. Hans habría sido víctima no solo de homicidio, sino que también había sido víctima de abusos y explotación. Diferentes investigaciones periodísticas y relatos apuntan que en los sectores sur de Santiago existía una red dedicada a la explotación sexual de menores y jóvenes, muchas veces estos con protección policial. Hans, como un joven en situación de calle, sin familia, habría estado vinculado a estas redes, donde sufrió maltratos y abusos. La presión que pudo generar en sus explotadores, junto con la lucha por sobrevivir y la posible revelación de secretos, habrían sido los motivos suficientes para su asesinato. Muchos familiares, amigos y sectores sociales criticaron la rapidez con la cual se cerró la investigación, señalando una falta de transparencia y posibles irregularidades en esta misma. La custodia y posterior suicidio de Martínez generó múltiples cuestionamientos. La poca o nula indagación sobre otros posibles involucrados, la falta de apoyo y protección de testigos y víctimas potenciales, y la ausencia de investigaciones profundas sobre el entorno policial y municipal hicieron que la crítica a la investigación no se hiciera de esperar. 20 años después, el caso de Hans Pozo sigue siendo un símbolo de las heridas que la sociedad no quiere ver. Un joven que fue invisible, un crimen que parece haber sido silenciado, y una verdad fragmentada en rumores, cartas y voces que no se atrevieron a ser escuchadas. Porque a veces la justicia no es solo la que se dicta en los tribunales, sino la que permanece en la memoria. Y esta historia es una que a pesar del tiempo aún no termina.